Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es martes 6 de octubre del 2020 y creo que a nosotros los cancunenses difícilmente se nos olvidará ya esta fecha. Bueno, como todos saben, estamos a la espera de un fenómeno interesante que pues tendremos que vivir como cualquier otra cosa que viene. Esto es La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas. Yo soy Rocío Moreno y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro Instagram, el Instagram de Frecuencia Elemental, donde estamos seguros que el cambio eres tú. Y creo hoy más que nunca en esta frase, si siempre la he creído, si de verdad soy fiel a esa creencia, creo hoy más que nunca que es una verdad. Si tú y yo no nos hacemos responsables de ti y de mí y de lo que podemos generar en este mundo y nuestra participación activa, va a ser un poco complicado continuar. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, es alquimia emocional y obviamente lo vamos a escuchar en voz de nuestro buen amigo Saúl Carro, a quien voy a invitar a pasar porque ya saben que si no con él nunca nos alcanza el tiempo, pero no le digan nada. Les mando un abrazo y vamos a dar comienzo a este programa del día de hoy, Alquimia Emocional, con nuestro querido y buen amigo Saúl Carro, quien ya lo vamos a jalar en este instante, lo estoy. Y quien aparecerá en 5, 4, 3, 2. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Rocío? Pues nada, Aquí. fíjate que estaba pensando hace un ratito, bueno, andamos corriendo con 20,000 cosas conmigo misma. Y yo decía, ¿qué tan importante es hoy tener buenas noticias? Entonces quiero decirte que tú para mí eres una buena noticia y te doy gracias por eso. Necesito buenas noticias, por favor, ayúdame. Oye, me hiciste recordar a un maestro que dice, como no hay bueno o malo, ¿no? O sea, no hay buenas noticias o malas noticias, ¿no? Todo va a depender de cómo, de nuestra capacidad para afrontarlo, me parece. Ok, oye, ¿y qué? Bueno, vamos a hablar de alquimia emocional y yo Sí, le decía al claro. público que contigo pocas veces nos alcanza el tiempo porque siempre vamos a suelos muy interesantes. ¿Cómo puedo, o sea, qué es la alquimia emocional? Vamos a empezar por ahí. Mira, la alquimia emocional es una mezcla que he hecho de algunos enfoques que he estudiado y que da respuesta sobre todo a la forma en la que manejamos o atravesamos nuestras emociones. A mí me parece que es una buena mixtura entre tres enfoques que al menos a mí me han sido muy útiles y que en su conexión traen desde las respuestas que han dado los asistentes a los talleres, traen mucha serenidad, cambios, conciencia, formas de hacerle frente a las situaciones conflictivas que a veces percibimos como malas, ¿no? Entonces, eso es básicamente la alquimia emocional. Es un taller que comencé a dar a principios de año y que junto con la situación esta de salud que hemos vivido, pues ha ido como, se ha ido acomodando con otros aspectos interesantes. Y bueno, los tres enfoques que se juntan es la biodescodificación de la enfermedad, la inteligencia emocional y la arteterapia. Esos son los tres enfoques que se unen en la alquimia emocional, pero me gustaría, para quien vea esta transmisión en algún momento o quien ya esté sintonizando, me gustaría como poner un ejercicio breve para comprender cuáles son los orígenes y cuál es el fundamento de la alquimia emocional. Y te voy a pedir, Rocío, que respiremos juntos. Ok. ¿Va? Entonces, respira profundo. De ser posible que tu respiración llegue 4 dedos debajo del ombligo y Ok. exhala. Para quien se va uniendo, también le invito a hacer este ejercicio, que es respirar. Respiramos profundamente y exhalamos.
de ser posible, por la boca. Hay un tipo de respiración que aprendí de una amiga que es respiración en 4 tiempos. Inhalas en 4 tiempos. Ok. Sostienes sin respirar 4 tiempos. Exhalas en 4 tiempos. Y detienes 4 tiempos sin respirar. Y otra vez se repite el proceso. ¿Por qué te invito, Rocío, y a quien nos esté mirando, a respirar? Porque a mí me parece que uno de los elementos que obtuve de la biodescodificación fue la escucha biológica. Y la escucha biológica no es otra cosa más que escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra biología. Y lo hacemos gracias a la respiración. La respiración y el pensamiento son 2 procesos antagónicos. O respiramos o pensamos. Ok. Es decir, no nos da, o sea, tenemos que respirar y entonces llevar nuestra atención a la respiración o pensar qué voy a hacer después de esta transmisión en vivo. O sea, son procesos antagónicos, o hago uno o hago el otro. Entonces, la respiración lo que hace es centrarnos, por un lado, al aquí y a la ahora, y por otro, centrarnos a lo que le está pasando a nuestro cuerpo. ¿Por Ok. qué? Porque si nosotros ponemos atención a aquello que le está pasando a nuestro cuerpo, porque generalmente andamos en la loca, en la inercia de la vida, en el trabajo, en las relaciones, andamos en la loca y no nos sentamos un momentito a ver qué le está pasando a nuestro cuerpo. Con Cierto. las situaciones que a veces percibimos como negativas, conflictivas, problemáticas. Entonces, el primer paso de la alquimia emocional es darnos un tiempecillo para respirar y entonces poner atención a lo que le está pasando a nuestro cuerpo. Ok. El cuerpo se expresa o tiene un lenguaje que son las sensaciones. Sensaciones está conectado con una respuesta fisiológica. ¿Okay? No hay sensaciones buenas y malas, así como no hay emociones buenas y malas. Solo son sensaciones. ¿Cuáles son las sensaciones que podríamos encontrar? Frío, calor, tensión, hormigueo, presión, un hueco. Esas son las sensaciones que son respuestas fisiológicas frente a un estímulo. Ok. Entonces, ¿por qué es importante poner atención a las sensaciones? ¿Por qué? Porque las sensaciones son la base sobre la que se funda la emoción. Ok. Es una cuestión biológica y evolutiva. Por ejemplo, los animales sienten en términos de sensaciones frente a estímulos. Ok. Frío, calor, dolor, cómodo, incómodo. ¿Ok? Y nosotros, gracias al desarrollo del neocórtex, entonces podemos asociar la sensación con un estado que tuvo que haber pasado en nuestra historia o en nuestro pasado. Entonces, vean cómo la emoción, la sensación es el primer paso, el elemento fundante en la alquimia emocional. Ahora, vayámonos a las emociones, que es el segundo aspecto en la alquimia emocional y que básicamente tiene que ver con la inteligencia emocional. Yo, y a lo largo de mi trabajo Ok. Me terapéutico, trabé he yo. Nos reconocido trabamos. 3 R's. Rocío, no sé si Ok. estoy trabado. Ahí ya, Entonces ya es te destrabaste. reconocer la emoción, la primera R, revisar de dónde viene la emoción y regular la emoción. Ok. Reconocer básicamente es ponerle etiqueta a la emoción. Si es miedo, tristeza, enojo, afecto, alegría, ponerle etiqueta a la emoción y todos sus matices. Por ejemplo, un matiz de el enojo puede ser la rabia Ok. o un matiz del enojo puede ser la molestia. Ok. ¿Ok? Un matiz del miedo podría ser el pánico, por ejemplo, o el terror. ¿No? Entonces, de 5 emociones básicas, vamos a encontrar sus matices. Y luego vamos a identificar qué situación, persona o cosa está produciendo en mí, porque esto es un tema, no es que la otra persona me haga, sino que en función de mi historia voy a reaccionar de acuerdo a lo que la persona hace o no hace. Y Solo entonces ese en es nuestro función de mi trabajo. historia, o sea, no tiene que ver con la otra persona. Nada que ver con la otra persona. Hay una frase que a mí me encanta y que la usamos mucho en alquimia emocional, que es, las personas hacen cosas y nosotros reaccionamos a eso que hacen en función de nuestra historia. Y aquí entran los estímulos. Es decir, hay muchos estímulos en el medio ambiente, pero solo algunos estímulos hacen que nosotros nos enganchemos o no.
frente a una situación. Por ejemplo, si a mí me dejan plantado, puede ser que ese es un estímulo, ¿no? Si me dejan esperando en alguna cita, puede ser que ese estímulo me conecte con la sensación de abandono que yo percibía cuando mi madre se iba al trabajo y no regresaba a cubrir mis necesidades. Y entonces ahí ya hay un enganche, ¿no? Entonces ve como una situación de mi presente va a estar conectada con una situación de mi pasado. Y ahí ese es el segundo aspecto de la inteligencia emocional, que es revisar de dónde viene o qué situación, persona o cosa está generando esta sensación y desde luego esta emoción en mí. Oye, pero Y dime una cosa, por ejemplo, sí, siempre voy a tener, o sea, si yo soy una persona que soy inteligente emocionalmente y que más o menos tengo la costumbre de escucharme, ¿siempre voy a tener ese chance? O sea, ¿siempre voy a promover ese chance en mí? ¿O es justificable que a veces no pueda yo echar mano de esas herramientas o de estos tiempos? No sé si me es que, a explico. ver, cuando dices echar mano, es que yo pueda vivir la emoción. O sea, sí vivir la emoción, pero esto que tú estás diciendo, estas tres R's, o sea, la reconozco y además la re. O sí. Es que justo es el proceso, porque mira con lo que al menos los que estamos viviendo en Cancún, en lo que está sucediendo en este momento. Ah, por Hay ejemplo. una alerta de un fenómeno. Sí, Órale, no sí. es ni bueno ni malo, solo que yo voy a reaccionar en función de mi historia. Y si me voy primero a sensaciones, digo, wow, a ver, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Estoy temblando. A lo mejor mi estómago está ya haciendo ahí movimientos un poco extraños, ¿no? La mandíbula a lo mejor le estoy tensionando. Esas son a nivel de sensaciones. Fíjate, aquí es muy curioso porque cada sensación está conectada con una emoción. Por ejemplo, el temblor del cuerpo está conectado con el miedo. Entonces, yo como terapeuta, como acompañando a otra persona, si la persona me dice, mi cuerpo está temblando, yo puedo decir, hay una situación que está generando cierto miedo. Pero si la persona me dice, mi cuerpo está caliente, entonces yo puedo asociar el calor como respuesta fisiológica al enojo, Ok, porque esa es una respuesta fisiológica del enojo. ok. ¿Ok? Entonces, las sensaciones nos van a dar en un sentido esta pauta, esta brújula para identificar, claro, si yo estoy sintiendo calor, probablemente se esté tratando del enojo. Si yo estoy teniendo cierto temblor, quizás se esté tratando de una situación en donde yo tengo miedo. Ok, ¿Sí? sí. Entonces, esto nos va a ir, nos permite como ir identificando de qué emoción se está tratando. Ahora, Ahora, lo pasamos al la pre- suceso, sí. pero la pregunta en este caso sería, eh, ¿de qué me sirve identificar que tengo miedo o que estoy enojada? ¿De qué me serviría? ¿Qué? Claro, ¿por qué? Porque toda emoción que no es expresada, experimentada o vivida genera tensión en nuestro cuerpo. Y si yo no reconozco, no reviso de dónde viene y no regulo la emoción, voy a tener tensión en mi cuerpo hasta que se libere la emoción. Ok, Entonces, entonces si yo es por tengo eso que a tensión en veces mi me voy a cuerpo, enfermar del estómago o me va a doler la espalda o el cuello claro, o las claro, rodillas. porque toda tensión en nuestro cuerpo reduce la vitalidad, la movilidad, la energía, el gozo, la autoexpresión en el humano, en el cuerpo humano. Por eso es tan importante como identificar la emoción y dejarnos atravesar la emoción, porque si no, nuestro cuerpo se va contracturando, porque toda emoción que no es expresada, tú piensa en cuando te quedas enojada por una situación, tensas la mandíbula, tensas el pecho, las piernas, las nalgas, o sea, vives en un estado de tensión constante. Ahora imagínate que todos los estímulos que tenemos, porque son varios estímulos que tenemos, los vamos reprimiendo, los vamos negando, pues claro que nos terminamos convirtiendo en piedras. Ajá. O sea, Y por entonces, eso cuando, o sea, por eso me voy haciendo más chiquita o empiezo a dejar de caminar o ya me duele la espalda cuando voy a caminar y puede ser que eso desencadene incluso una veámoslo en enfermedad términos crónica. de expresión. Es decir,
que si una persona reprime sus emociones, va a tener menos energía disponible porque la energía va a estar conteniendo, o sea, la energía va a estar contenida en el cuerpo. Entonces, en la medida en que vamos soltando, vamos trabajando, vamos regulando las emociones, en lugar de negarlas o pensarlas, como algunos enfoques terapéuticos sugieren, la emoción no se piensa, la emoción se vive y se Se atraviesa. siente, Y o sea, la entonces, traes ahí. claro, claro, porque además cada emoción tiene una función y cada función sugiere una necesidad a cubrir. Por ejemplo, la función del enojo, Rocío, es protegernos. Yo no me enojo solo porque me enojo por puro gusto, es una reacción en un sentido evolutiva para protegerme y decir, no, esto a mí no me está gustando. El miedo, por ejemplo, a diferencia del enojo, que es protegernos, nos permite defendernos de algo, es decir, como escondernos, como cuidarnos, como ver si tengo que huir, si tengo que refugiarme. ¿Sí? Cada emoción tiene una función. La función, por ejemplo, de la alegría y sus matices es vivificarnos, ¿no? Es conectarnos Ok. con la vida. O la función de la tristeza es ir hacia adentro, como ese perrito que le duele algo y entonces se lame, es un poco la función de la tristeza, ir hacia adentro, darnos un momentito para revisar qué le está pasando a nuestro cuerpo. Por eso es que si nosotros escuchamos, por un lado, las sensaciones y luego las asociamos o las conectamos con las emociones y luego vemos qué es lo que toca en cada una de las emociones, por ejemplo, el enojo se golpea, el enojo se grita, el enojo se saca, a diferencia de la tristeza. La tristeza es un tiempo para nosotros, se llora, se solloza, se va hacia un momento para nosotros. El miedo se tiembla, por ejemplo, se vibra y se le da un sonido a la vibración. Cuando nosotros encontramos este hilo conductor, entonces podemos revisar qué emoción estamos sintiendo y sobre todo atravesándola. Y entonces aquí viene el elemento de la arteterapia, porque el arte a mí me ha sido útil para hacer una transformación de la emoción. Sí. ¿Cómo es que la transformamos? Mira, primero tendríamos que representarlas. Aprendí de una maestra que dice que cuando trabajamos con la emoción y cuando la llevamos al cuerpo, dice mi maestra, a ver, ¿en dónde sientes eso que estás sintiendo? Pensemos, ¿en dónde sientes ese enojo, Rocío? Supongamos que es enojo. Y entonces dice esta maestra, lleva tu mano al lugar del cuerpo en donde estés sintiendo esa emoción. Pensemos que es en el pecho. Porque ella dice, a ver, si frente a un dolor físico, frente a una herida a nivel físico, la reacción inmediata que hacemos es como, llevarnos la mano y sobarnos un momentito, ella dice, ¿por qué no hacerlo con los dolores emocionales? Y entonces, en un sentido, es identificar qué parte del cuerpo Me me duele. está doliendo en términos emocionales. Y entonces puede ser en el pecho, puede ser en el estómago, puede ser en la garganta o puede ser en la cabeza. Y entonces el siguiente pasito en la arteterapia es la representación de ese dolor. Y la representación con distintas artes, que puede ser la música, el teatro, la pintura, el clown, que puede ser la literatura. A mí me ha funcionado y me gusta mucho, seguramente porque soy histriónico y me gusta que las cosas se hagan como muy grandes. A mí me ha gustado mucho las artes plásticas, me gusta mucho el teatro. Entonces yo quería poner un ejemplo que sucede mucho en el consultorio, ¿no? Que al menos a mí me ha sucedido. Y es cuando yo pregunto, a ver, ¿en dónde estás sintiendo este malestar? ¿No? Y entonces las personas dicen en el cuello, que es una situación que a lo mejor tengo atorada. Y entonces lo que yo propongo es, les doy una hoja de papel y les digo, ¿de qué tamaño es eso que sientes en el cuello? Y entonces les doy este pedazo de papel y digo, toma el tamaño de papel que consideres que es esta sensación o este malestar. Y dale forma y dale tamaño. Y entonces pueden hacer esto, fíjate. Es como darle una representación a esto que estoy sintiendo, Rocío. Y ya aquí le estoy dando forma, le estoy dando color, le estoy dando un lugar a esto que yo estoy sintiendo. Y este es el trabajo de la arteterapia, es representar eso que está dentro, representarlo y darle un lugar afuera, porque entonces afuera ya podemos interactuar con este elemento. Ok,
Pero ¿sí? por lo regular, entonces, no voy a alcanzar, o sea, a lo mejor el tiempo, estoy viviendo determinada situación. Por ejemplo, ahorita, todos estamos así como, o acelerados, o corriendo, o haciendo, o Ujú. como hay también como un miedo colectivo que también nos puede llegar a contagiar, o que yo puedo permitir que me contagie, ¿es correcto eso? Eso es mejor. Ajá. Claro, porque yo voy a reaccionar, yo lo decía cuando recién empezó la pandemia. Nosotros reaccionamos a las situaciones conflictivas o críticas en función de nuestra historia. Y claro, que en este momento puedo salir a correr y a comprar víveres si en mi historia hubo carencia de alimentos o si en mi historia viví pobreza o si en la casa había pues, ausencias o falta. Claro, va a ser en función de mi historia. Ajá. Porque nuestra historia nos determina y nosotros vamos a ir reaccionando, porque es justo eso, reaccionamos sin siquiera tener una Ah, conciencia, o sea, no hay una reaccionamos a tal conciencia. situación. Eso es a lo que Claro, voy. O sea, por ejemplo, estoy viviendo cualquier situación y tendría yo que haber desarrollado parte de mi conciencia para poder decir, a ver, ¿realmente qué me pasa? ¿Qué me duele? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo voy a vivir esta situación? O sea, y yo tomar, entonces claro. es ahí donde entra esta parte que ¿Cómo la dice, estoy viviendo? ¿cómo, No, cómo, no cómo la voy a vivir, cómo cómo la la estoy estoy viviendo, viviendo? porque otra vez la respiración nos lleva al presente. ¿Cómo la estoy viviendo? Y, por ejemplo, te voy a poner algo que sucedió en la mañana, ¿no? Yo esperaba a un consultante y entonces me dice, no voy a llegar porque necesito ir a comprar cosas, porque la cena la tengo que tener llena. Ajá. Claro, ahí si el consultante se da chance de revisar qué hace que yo frente a esa situación me mueva a ir a comprar, no quiere decir que no haga ese proceso de revisión, pero qué hace que con tanta intensidad, qué hace que de manera abrupta yo tenga estas reacciones. Claro, nuestra historia. Así como aquella persona que dice, no va a pasar nada, seguramente esto es solamente una falsa alarma, eso también tiene que ver con mi historia, porque es la manera en la que yo, en función de mi historia, reacciono a estas situaciones que estamos experimentando, que Ahora, son estímulos, Rocío. escucharme y permitirme identificar a qué estímulos estoy respondiendo, me permitirá también entonces decir, obviamente prevenirme, prepararme, o sea, que es muy diferente, o sea, es muy diferente a dejar de Claro, hacer todo o a vivir en esta inercia de la compulsión. histeria y Sí, de la ansiedad, es diferente. O sea, es decir, ok, sí estamos esperando, por ejemplo, este fenómeno, tengo que prevenirme, tengo que desconectar, que guardar, que levantar, claro. pero no una vez que me reconozco, entonces tengo la habilidad o puedo tener, eso es a lo que me refería hace rato, puedo echar mano de Uh -huh. vivir mi emoción y decir, bueno, sí, tengo miedo, o sea, por ejemplo, sí, tengo miedo, Sí, pero sí. después Y genero sí una vivirlo, respuesta más porque pensada. claro, porque el miedo a lo mejor puede venir de una situación de supervivencia también y es muy válido, es como darle lugar a la emoción y quería proponerte otro ejercicio que justo tiene que ver con el miedo y que a mí fue uno de los ejercicios que más útil me fue para trabajar mi miedo, mis miedos y acompañar a los otros a través del miedo y fue un ejercicio de musicoterapia que me propuso un maestro. Él inmediatamente, cuando yo estaba dando una vivencia, él empezó a ver que me estaban temblando las manos y me preguntó qué le está pasando a tu cuerpo. Y yo le Sí. dije, estoy temblando. Ok. Entonces se asocia el temblor con el miedo y me dijo, vamos a darle un sonido a tu miedo. Es decir, tiembla tu miedo, me dijo. Y me dio dos sonajitas. Ok. Y entonces ahí me ven temblando mi miedo, es decir, dándole un sonido a mi miedo. Porque entonces otra vez regreso a, podemos interactuar con esto, con esta emoción que en un sentido no miramos, no escuchamos, no podemos palpar. En cambio, cuando nosotros le damos un lugar, cuando interactuamos con la emoción, cuando yo estoy escuchando algo, algo pasa en mí, porque entonces puedo mirarlo desde afuera y no perderme en la ola
o no perderme en la situación conflictiva y no saber cómo vivir esta situación. Ok. Entonces, vean cómo el arte lo que nos permite es hacer una representación de eso que estamos sintiendo a nivel corporal y a nivel emocional. ¿Para qué? Para interactuar con este elemento, para verlo desde fuera, para tomar distancia, para desdramatizarlo, como decía un maestro en el clown o en el Eso es teatro. también parte de desdramatizarlo para para que yo diga, bueno, está sucediendo eso, no me está sucediendo. Está sucediendo Claro. y puedo vivirlo y está bien. Sí, sí. Estamos ya sobre 3 minutos que nos quedan. Dime, Ok. dime platícame del taller que estás dando, invita a la gente, porque esto finalmente es como en todos los momentos que hemos platicado, es un proceso y invitamos Sí. a que se anime a conocerse, a escucharse, a reconocer también sus emociones y para aprender a regularlas. ¿Qué les dices? Sí, mira, más allá de promocionar el taller, yo creo que es una cuestión de vida. O sea, una de las consignas que yo digo cuando empezamos el taller es, me encantaría decirles que en 4 sesiones y en 4 semanas ustedes se van a convertir en alquimistas emocionales, pero eso no es cierto en un sentido, porque es decir, vivimos estímulos todo el tiempo, estamos como en esta inercia completamente, es decir, que nuestro trabajo, yo lo que hago es sentar las bases básicas para poder jalarnos otra vez, como para decir, a ver, espera, date un chancecito, respira, ve qué le está pasando a tu cuerpo, ve qué te está diciendo tu biología en términos de sensaciones y luego emociones, para entonces saber qué hacer con ellas. Y una vez que tú puedes identificar cuál es la emoción, entonces puedes saber cuál es la necesidad que está requiriendo esa emoción, ya sea protegerme, ya sea defenderme, ya irme hacia adentro, ya sea vincularme o ya sea vivificarme. La función que tenga, entonces, poder darle un lugar, poder representarla y luego transformarla. A mí me ha parecido, yo les ponía este ejercicio porque a mí me ha parecido interesante cómo le pregunto a las personas, ¿y qué quieres hacer con esto? ¿No? Y entonces dije, lo quiero, y entonces, como ahí sale la emoción. Y ¿Cierto? ahí en este espacio seguro, en este espacio en donde podemos expresar la emoción en lugar de que nos digan, no te puedes enojar, o ay, no, qué fea te ves si te estás enojando, o las niñas bonitas no se enojan, ahí es en donde podemos darle lugar a la emoción y entonces a atravesar la emoción. Y una vez atravesada la emoción, vamos a encontrar respuestas fisiológicas asociadas con el sistema parasimpático, que es el sistema que nos permite relajar otra vez el cuerpo y estar en un estado de relajación y ya no de tensión, que se llama un estado de vagotonía, que es un estado en el que podemos otra vez regresar al equilibrio, regresar a una homeostasis y entonces que el cuerpo pueda recuperarse de esa situación conflictiva o de esa situación estresante. Así es que es una travesía, yo insisto, comparto este taller porque es lo que he ido aprendiendo con mis maestros, he ido aprendiendo acerca del trabajo psicocorporal, acerca de la biodescodificación, acerca de la inteligencia emocional y del trabajo con el arte. Y bueno, yo lo pongo, es una herramienta que pongo al servicio de los otros. Claro, pueden hacerlo en el taller de alquimia emocional, pero si alguno de estos elementos que revisamos el día de hoy les sirve para seguir explorando, para investigar en redes sociales, en internet, bajarse libros, para mí ya es una bendición porque me parece que somos eso, somos agentes que las personas pueden como mirar algunos aspectos que pueden serles útiles y empezar a gestionarse por sí solas y por sí solos. Entonces, pues esta es más bien la invitación, Rocío, que pongan atención en su cuerpo, que identifiquen cuáles son las emociones y también la necesidad a cubrir y después atravesarla y transformarla. Así de fácil, así de sencillo. Así de Mira, sencillo. sabes, sobre todo yo creo que más allá de la broma, se lleva un tiempo. Créeme, Claro, encontrar claro. esto lleva un tiempo, lleva un proceso, pero ¿sabes cuál es la maravilla? Que cuando lo empiezas a identificar Sí, es liberador y le permite a sí, tu cuerpo y te permite a ti, a tu mente, vivir bastante mejor. sí. Así es que búscanos, debajo van a aparecer los datos
de Saúl Torres Carro. Síguenos en Frecuencia Elemental. Yo soy Rocío Moreno. Esto fue La Brújula del Conocimiento. Mi productor me está correteando. Te mando 1000 besos. Cuídense mucho. Pero mira, yo Nos vemos. respiro, Sí, identifico qué me provoca el que me estén correteando y exactamente. tomo la decisión de cómo voy a vivir ese momento. Les mando a todos un beso, rogándole a Dios que tenga misericordia y nos proteja. Y toma previsiones, pero respira. Gracias, Saúl. Siempre Eso, es nos una buena vemos. Un noticia. gusto. Un abrazo y un Bye. beso para todos. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Adiós, Vane. Bye, bye. Bye.